Apreciados estudiantes, bienvenidos a la sesión sobre enfermedad venosa de miembros inferiores. Utilizaremos para esta sesión las siguientes referencias, las cuales se encuentran también adjuntas a esta presentación. Desde el punto de vista epidemiológico, la enfermedad varicosa de miembros inferiores tiene una prevalencia cercana al 20% en la población occidental y cerca del 5% de estos pacientes tienen síntomas como edema venoso, cambios en la piel o ulceración varicosa. Está reconocido que desde el punto de vista epidemiológico las úlceras activas se presentan en el 0.5% de esta población y entre el 0.6% y el 1.4% tienen ulceraciones cerradas y cicatrizadas. Desde el punto de vista de las definiciones, la enfermedad varicosa de los miembros inferiores incluye algunos conceptos muy importantes a tener en cuenta. Las venas varicosas son aquellas dilataciones subcutáneas venosas con un tamaño mayor a 3 milímetros medidos en una posición vertical, es decir, con el paciente en una posición de pie. Algunos sinónimos a este término son las varices y las varicosidades, que también son aceptados en la literatura médica. En general, estas venas varices inflamadas o alteradas pueden involucrar el sistema de la vena safena mayor o de la vena safena interna y o el sistema de la vena safena menor o vena safena externa. También cualquiera de sus tributarias superficiales. Desde el punto de vista etiológico, la enfermedad varicosa puede tener un componente primario o un componente secundario. En general, la enfermedad varicosa primaria es una alteración que usualmente está condicionada por un daño morfológico intrínseco o por anormalidades de la pared de la vena que tienen una etiología generalmente multifactorial. Por lo general, esta enfermedad varicosa primaria tiende a ser proximal, bilateral, frecuente en personas jóvenes y tiene un componente hereditario. A diferencia de la enfermedad varicosa secundaria, sobreviene tras episodios previos de trombosis venosa profunda, de obstrucción venosa o tromboflebitis superficial o en algunos casos de fístulas arteriovenosas. En estos casos la enfermedad tiende a ser distal, tiende a ser unilateral y obviamente su manifestación inicial dependerá de la presencia o no de una trombosis venosa profunda previa. Un trastorno venoso crónico incluye en general un espectro muy amplio de alteraciones venosas que pueden incluir la presencia de vénulas dilatadas entre 1 y 3 milímetros de diámetro, que son venas reticulares, telangiectasias o algunas venas que se adquieren una posición como si tuvieran una forma de araña. La anatomía en general del miembro inferior desde el punto de vista venoso incluye tres sistemas, un sistema superficial, un sistema profundo y un sistema de comunicantes o venas perforantes. Las venas superficiales son aquellas que están localizadas entre las fascias musculares profundas y que están cubiertas por los músculos, obviamente estas fascias, y la piel. Las dos venas principales ya han sido descritas, son las venas safena mayor o interna y la vena safena menor o externa. La unión safeno-femoral indica la confluencia de las venas inguinales superficiales en el territorio de la vena safena interna y de otras venas que están próximas a la región inguinal, que son la vena circunfleja superficial, la vena epigástrica superficial y las venas pudendas externas. El sistema venoso externo a través de la vena safena menor da una irrigación o un drenaje venoso a la parte posterior de la pierna y drena directamente dentro de la vena poplitea. En esta gráfica estamos observando algunas de estas alteraciones, particularmente las alteraciones o las relaciones anatómicas que tienen que ver con la unión safeno-femoral, que está en esta localización, y en la cual existen varias tributarias, que son las venas pudendas, las venas epigástricas superficiales y las venas circunflejas, que tienen que ver algo con la cabeza femoral. En este sitio se une la vena safena interna a la vena femoral, y esto es lo que se conoce como unión safeno-femoral. En este sitio vamos a observar el drenaje de la vena safena externa, que es una vena posterior o safena menor, en el sitio de la vena poplitea.
Las venas profundas acompañan a las arterias principales de la extremidad inferior y de la pelvis y pues siguen una denominación de tibial anterior, tibial posterior y venas peroneas que se conecta con el sistema popliteo y posteriormente con el sistema de la vena femoral y posteriormente con un drenaje hacia la vena cava. Y las venas perforantes conectan los dos sistemas, tanto el superficial con el sistema profundo. En esta gráfica estamos viendo la distribución anatómica que siguen las venas de la región posterior de la pierna con un drenaje directamente involucrado hacia la vena poplitea. En este sitio lo que estamos viendo es el drenaje de la vena safena externa y como todo el sistema posterior de la pierna está drenando a este sitio. Los síntomas de la enfermedad varicosa incluyen una amplia gama de síntomas que son muy inespecíficos en algunos casos y aunque no son patognomónicos pueden sugerir la enfermedad venosa crónica. Estos incluyen sensación de dolor, quemazón, calambres musculares, sensación de pesadez, de rasquiña en la piel, de piernas inquietas, de fatiga muscular y usualmente son síntomas que típicamente mejoran en la tarde, son síntomas que tienden a mejorar cuando se alivia, cuando se levanta, perdón, los pies o las extremidades y cuando se usan vendajes elásticos o soporte de compresión elástica como las medias. En el examen físico es importante encontrar algunos aspectos como el tamaño, la localización y la distribución de las venas varicosas y algunos hallazgos que sugieren la presencia de una progresión hacia una enfermedad caracterizada por úlceras que arrancan con los cambios de lipodermatosclerosis, eczema, dermatitis, descoloración de la piel, cambios en la temperatura y finalmente lo indeseable dentro del punto de vista de la enfermedad varicosa que es la presencia de úlceras. Esto es clásicamente el eczema varicoso. Esto es lo que antecede típicamente a la presencia de una úlcera y aquí lo que estamos viendo es una piel muy delgada con una consistencia como en pergamino que favorece usualmente la presencia de ulceraciones. Aquí ya vemos una úlcera con un componente activo, es decir, que es una úlcera que no está cicatrizada sobre un área importante de eczema varicoso y en esta gráfica ya vemos una úlcera cicatrizada. El paso desde una úlcera que no está cicatrizada hacia esto puede durar meses y estos pueden ser pacientes que tienden a tener unos componentes importantes en su calidad de vida y una cronificación de los síntomas. También desde el punto de vista del examen físico es importante determinar la presencia de venas varicosas hacia la región del escroto, la pelvis, los labios mayores, el perine de la vulva y en la parte superior del muslo también pueden encontrarse venas varicosas que pueden indicar insuficiencia o reflujo de la vena glútea inferior. Algunas medidas o algunos exámenes que se hacen desde el punto de vista clínico son los test de oclusión para determinar la incompetencia del sistema venoso profundo. Son estas las pruebas de Trendelenburg, las pruebas de Orsner, las pruebas de Perthes, que hoy en día carecen de una utilidad práctica, se describen más desde el punto de vista anecdótico porque han sido reemplazadas por métodos no invasivos como el Doppler. Uno de los aspectos muy importantes para determinar una clasificación grande de la enfermedad varicosa es la clasificación CEAP. Esta clasificación CEAP está avalada por el American Venous Forum, que ha generado un task force respecto a la enfermedad varicosa crónica. La C indica una evaluación clínica, la E la etiología, la A la anatomía y la P la fisiopatología. Veremos en la gráfica siguiente cómo se distribuye. En general, la clasificación clínica habla de una presencia de síntomas que pueden ser síntomas muy leves o presencia de telangiectasias, venas varicosas y que progresan hacia estados complicados de ulceración activa o de ulceración sellada. La clasificación etiológica habla, por supuesto, de alteraciones congénitas, primarias o secundarias, como hemos visto anteriormente, que son las situaciones post-trombóticas. La clasificación anatómica indica la presencia de alteración en el sistema superficial, en el sistema perforante o en el sistema profundo. Y la clasificación fisiopatológica habla de los eventos fisiopatológicos relacionados como el reflujo, la obstrucción o una combinación mixta de estos fenómenos. Desde el punto de vista de imágenes o de documentación paraclínica existe
uno de los métodos ideales, que es el Doppler, que evalúa 4 alteraciones: la compresibilidad, la alteración en el flujo venoso y las medidas de duración del reflujo y el aumento de este reflujo durante posiciones de sedestación. Algunos estudios complementarios como la venografía por TAC, la venografía por resonancia magnética, la venografía ascendente y la ultrasonografía intravascular están indicados en casos muy seleccionados, no son métodos de rutina, particularmente en casos de síndrome postrombótico, de obstrucción de la vena ilíaca, de congestión pélvica, malformaciones venosas y en algunos casos en los que se está evaluando tumores, trauma venoso y se planea un reparo endovascular. Tratamiento en general se indica en estos escenarios: en la presencia de síntomas sin complicaciones, en la presencia de o historia de tromboflebitis o sangrado desde una vena varicosa superficial, o en los casos en los que existe una enfermedad venosa avanzada, cuando existen alteraciones cosméticas o cuando afecta la calidad de vida del paciente. Varios elementos están en cuenta desde el punto de vista del tratamiento. Uno de ellos es la terapia farmacológica. Hay varios agentes venoactivos que son los que están enunciados en esta diapositiva, y cuya evidencia supone que se pueden indicar en pacientes con dolor secundario a enfermedad venosa crónica, siempre y cuando estén disponibles, porque estos no son medicamentos que estén disponibles en varios países, y sopesando muy bien los efectos secundarios que pueden tener y el costo-beneficio que pueden aportar. En general, la pentoxifilina ha sido un medicamento que en nuestro medio ha sido indicado de una forma muy rutinaria, pero se indica particularmente en los casos de úlceras para cicatrizarlas en unión con la compresión. La compresión sería el uso de soporte elástico o medias. Entonces, en estos casos, compresión más fármacos como la pentoxifilina podrían estar indicados en enfermedad ulcerosa. La compresión indica el uso de soporte elástico, medias, que generalmente utilizan una presión moderada entre 20 y 30 milímetros de mercurio, que se indican para pacientes con enfermedad sintomática. Es la primera modalidad terapéutica para el tratamiento de úlcera venosa, para cicatrizarla, y es un tratamiento adyuvante también para los pacientes que se han sido sometidos a la ablación de venas varicosas. Esto es lo que muestra unas medias, en este caso con un componente hasta la región poplitea, en donde se incrementa la presión en la parte baja del pie y progresivamente disminuye hacia arriba. Esto que lo que hace es favorecer el retorno venoso, suponiendo que también contribuye a que ese daño en las valvas de las venas pues se pueda superar a través de la compresión elástica. La cirugía se indica para complicaciones como la úlcera, cuando existe falla al tratamiento médico o al tratamiento con compresión, en los casos de enfermedad venosa crónica avanzada, es decir, en los casos en los que existe eczema, lipodermatosclerosis, úlceras, y para disminuir, obviamente, en los pacientes que han tenido úlcera, la recurrencia de esas úlceras venosas. La escleroterapia es otra de las modalidades ampliamente disponibles, pero se indica para los pacientes con clasificaciones C inferiores, específicamente aquellos que tienen telangiectasias, venas reticulares y venas varicosas pequeñas menores de 3 milímetros por lo general.